Imagina descubrir que la persona en quien más confiabas está secretamente destruyendo tu vida. Traiciones, manipulaciones y una fuga sorprendente. Hoy conocerás una historia de superación que te conmoverá, y créeme, cada detalle es más impactante que el anterior. Quédate conmigo, no querrás perderte este viaje de fuerza y transformación. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Carmen Ortega era una mujer conocida por su fortaleza y determinación. A sus 67 años, había trabajado arduamente junto a su esposo, Héctor, para construir una vida cómoda. Juntos, administraban varias propiedades en Puebla, lo que les garantizaba una sólida renta de alquileres. Aunque el matrimonio tuvo sus altibajos, Carmen creía que habían superado las adversidades que la vida les había presentado. Héctor, con su naturaleza ambiciosa, nunca había dado señales de ser capaz de una traición. Al menos, no hasta el día en que su verdadero rostro comenzó a emerger. Todo comenzó cuando Carmen, tras enfermar levemente, fue convencida por Héctor de que necesitaba cuidados médicos más intensos. «Necesitas descansar y recuperarte completamente», le dijo él con una calma extraña que la desconcertó, pero que ella atribuyó al cansancio. Héctor sugirió que Carmen se quedara en un asilo de lujo en las afueras de Puebla, y con la salud frágil, ella aceptó la sugerencia, creyendo que sería una estancia temporal. «Es solo hasta que te sientas mejor», le aseguró, mirándola a los ojos con una confianza que siempre la hacía sentir segura. Carmen confió en él, como lo había hecho a lo largo de sus 40 años de matrimonio. Las primeras semanas en el asilo fueron una especie de niebla. El tratamiento que recibía estaba ostensiblemente orientado a su recuperación, pero algo no parecía estar bien. Héctor la visitaba regularmente, pero su presencia era cada vez más distante, como si siempre tuviera prisa por irse. «Estoy cuidando de todo allá afuera, no te preocupes», le decía, besándole la frente antes de desaparecer por la puerta. Pero las promesas de Héctor empezaron a sonar vacías. Lo que debía ser un breve periodo de recuperación se fue extendiendo, sin una fecha clara para su regreso a casa. Pronto, las visitas de Héctor comenzaron a volverse más esporádicas, y cada vez que aparecía, Carmen notaba algo extraño. «¿Por qué no te quedas más tiempo?», le preguntaba, tratando de ocultar su incomodidad. «El trabajo me consume, querida». «No te preocupes, estoy cuidando de todo», le respondía con una sonrisa forzada. Héctor, que solía ser un hombre sencillo, ahora aparecía con ropa cara y relojes de lujo que ella nunca lo había visto usar antes. Algo dentro de Carmen comenzó a gritar que había algo muy mal. No lograba comprender completamente qué estaba pasando, pero la sensación de traición empezó a crecer en su pecho. Un día, durante una de esas visitas relámpago, Carmen notó un cambio significativo en el comportamiento de Héctor. Parecía más confiado, relajado de una manera que ella no veía desde hacía años. «Pareces diferente», comentó Carmen, observando la ropa nueva que él vestía, claramente de marcas que nunca habían sido parte de su guardarropa. «Solo estoy lidiando con algunos negocios importantes», respondió él con una sonrisa evasiva, casi despreocupada, y una vez más, partió antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Algo no encajaba, y Carmen lo sabía, pero en ese momento aún no tenía idea de lo profunda que era la traición que estaba a punto de descubrir. A medida que los días en el asilo se alargaban, Carmen comenzó a sospechar que Héctor no estaba actuando en su favor. Las visitas disminuyeron aún más, hasta casi cesar por completo. Se fue quedando cada vez más aislada, recibiendo solo a las enfermeras que la vigilaban de cerca, insistiendo siempre en que tomara sus medicinas diarias. «Son vitaminas», decían con sonrisas vacías, pero los efectos de las pastillas eran innegables. Carmen se sentía letárgica, con la mente nublada y sin fuerzas para cuestionar. «¿Por qué estoy tomando esto?»,
Llegó a preguntar un día, ya desesperada. «¿Órdenes de su marido, señora?», respondieron secamente. Esas palabras se clavaron en su mente, haciéndole darse cuenta de que Héctor estaba, de alguna manera, detrás de todo su sufrimiento. Decidida a descubrir qué estaba sucediendo, Carmen comenzó a reponerse en los pocos momentos de lucidez que le quedaban. Empezó a observar discretamente las conversaciones a su alrededor, recogiendo fragmentos de información. Fue entonces cuando escuchó un rumor, una enfermera susurrando a otra: «Dicen que su marido vendió varias propiedades sin siquiera consultarla». El shock casi la hizo perder el equilibrio, pero supo que no podía mostrar su sorpresa. Tenía que mantenerse tranquila, fingir que aún estaba bajo el efecto de los medicamentos. Sin embargo, por dentro, su mundo estaba desmoronándose. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su horror. Al investigar más, con pequeños gestos y miradas disimuladas, Carmen confirmó sus peores temores. Héctor había vendido algunas de las propiedades que habían construido juntos y estaba usando el dinero para ostentar una vida de lujo. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Los rumores decían que no solo estaba gastando el dinero en sí mismo, sino que estaba manteniendo a una segunda familia, que mantenía en secreto. Carmen sintió como su corazón se encogía y su cuerpo temblaba. Aquel hombre con quien había compartido toda su vida la estaba traicionando de una manera inimaginable. Una noche, mientras miraba por la ventana de la habitación del asilo, Carmen comenzó a procesar la devastadora realidad. Las propiedades que administraban juntos, fruto de años de arduo trabajo, ahora se utilizaban para sustentar el estilo de vida de Héctor, posiblemente, de otra mujer. Las visitas rápidas, los regalos caros, los viajes, todo empezaba a tener sentido. Héctor no la estaba cuidando. Estaba aprovechando su ausencia y manipulando su vida mientras la mantenía drogada y cautiva. Las semanas pasaron y Carmen se sentía cada vez más drogada, más débil. La idea de que Héctor estuviera preparando el escenario para que nunca más saliera del asilo se volvía más real cada día. Los medicamentos la dejaban incapaz de reaccionar, y las enfermeras la trataban con frialdad, siguiendo ciegamente las órdenes de Héctor. Carmen sentía que estaba siendo lentamente borrada de su propia vida. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Sabía que, de alguna manera, tenía que encontrar una salida. Y fue en medio de ese sombrío escenario que la vida de Carmen comenzó a cambiar de manera inesperada. En los meses que siguieron a la internación forzada, Carmen comenzó a percibir la verdadera pesadilla en la que su vida se había transformado. El asilo, que al principio parecía solo un lugar temporal para su recuperación, pronto se reveló como una prisión disfrazada. Cada día, Carmen se sentía más débil, más confusa, y menos capaz de reaccionar a lo que sucedía a su alrededor. Las píldoras que le daban en cada comida minaban su energía, y pasaba más tiempo en un estado de somnolencia que despierta. Su mente, antes tan lúcida y ágil, ahora vagaba en una niebla constante, incapaz de concentrarse o de comprender completamente su situación. A veces, apenas lograba recordar cómo había llegado allí. Los detalles de lo que Héctor había prometido antes de llevarla al asilo se entremezclaban en su memoria. Cada vez que intentaba concentrarse y juntar las piezas, su mente se desvanecía, como si las propias memorias estuvieran siendo borradas por las drogas. Sabía que algo estaba profundamente mal, pero los medicamentos no le permitían pensar con claridad. Sus recuerdos se desvanecían, y los días se convertían en una secuencia interminable de momentos borrosos y desconectados. Conforme pasaban las semanas, Carmen comenzó a escuchar murmullos a su alrededor. Las enfermeras, que al principio parecían profesionales y dedicadas, ahora actuaban de manera extraña cuando pensaban que ella no estaba prestando atención. Una de ellas, Lucía, siempre estaba cerca en el momento de las medicaciones,
asegurándose de que Carmen tomara la dosis correcta de las píldoras que la mantenían prácticamente sedada todo el día. Lo que inicialmente parecía un cuidado médico pronto se reveló como algo mucho más siniestro, algo que la dejaba aún más vulnerable. Cierta tarde, mientras estaba en el comedor, Carmen escuchó a dos enfermeras susurrando. «Héctor está pagando bien a Lucía», dijo una de ellas. «Quiere asegurarse de que la señora Guzmán esté tranquila, que no cause problemas». La otra respondió con una risa contenida, 3 veces al día, y ni siquiera sabe lo que está pasando. Pobre mujer. Carmen se quedó paralizada, con el corazón acelerado en el pecho, pero no podía reaccionar. Su mente intentaba procesar las palabras, pero los medicamentos la hacían sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Era una traición mucho mayor de lo que podría haber imaginado. La traición de Héctor era más profunda que cualquier pesadilla que Carmen hubiera enfrentado. No solo la había dejado en ese asilo contra su voluntad, sino que se aseguraba de que permaneciera allí, drogada e indefensa, mientras él continuaba disfrutando de su vida fuera de allí. Cada visita, que ahora se volvían más cortas y espaciadas, Héctor parecía más distante. La miraba con frialdad, como si ella fuera solo un problema más que debía gestionar. «¿Cómo estás, Carmen?», le preguntaba, pero su voz no llevaba ningún interés genuino. Hablaba de negocios, del día a día, pero nunca de las propiedades que poseían o de las inversiones que Carmen administraba antes de ser internada. En una de esas visitas, Carmen, con la poca fuerza que le quedaba, intentó preguntar sobre sus finanzas. ¿Y nuestras propiedades? ¿Qué está pasando con los alquileres?, susurró, tratando de sonar firme, pero su voz vacilaba. Héctor, siempre hábil para cambiar de tema, desvió la conversación rápidamente. «No te preocupes por eso, Carmen. Estoy cuidando de todo. Necesitas descansar». No esperó una respuesta y salió apresurado, como si su presencia allí fuera solo una obligación a cumplir. La realidad era mucho más cruel de lo que Carmen podía imaginar. Héctor había comenzado a vender las propiedades de la familia sin consultarla. Desviaba los ingresos de los alquileres a cuentas a su propio nombre, cuentas a las que Carmen nunca tendría acceso. Con cada firma falsificada, cada transacción oculta, él borraba lentamente el legado que habían construido juntos. Carmen no solo había perdido el control sobre sus finanzas, sino también su libertad, y su dignidad estaba siendo vaciada, junto con el efecto de las píldoras que tomaba todos los días. El aislamiento de Carmen dentro del asilo era absoluto. Las pocas conversaciones que tenía con el mundo exterior estaban supervisadas, sus visitas eran escasas, y cada palabra que intentaba articular estaba controlada. Siempre que mostraba algún signo de querer saber más o de querer salir de allí, Lucía aparecía con una nueva dosis de medicamentos, y Carmen pronto se encontraba de vuelta en el estado de sopor. «Es por tu bien», decían las enfermeras, pero la realidad era que estaba siendo mantenida como rehén, no solo físicamente, sino mentalmente. Lo que más dolía a Carmen era la sensación de impotencia. Ella, que siempre había sido una mujer fuerte, que gestionaba negocios, que había enfrentado la pérdida de su primer esposo, Luis, y reconstruido su vida con Héctor, ahora estaba reducida a una sombra de lo que alguna vez fue. Sus pensamientos, antes rápidos y articulados, ahora se arrastraban como una corriente lenta, mientras las píldoras la mantenían sumisa. Cada intento de resistencia fallaba, y las enfermeras aparecían para asegurarse de que nunca saliera del trance en el que estaba aprisionada. Un día, Renata decidió que no podía seguir simplemente observando. Durante un paseo por el jardín, finalmente se acercó más a Carmen, asegurándose de que no hubiera ninguna enfermera cerca. «¿Estas medicinas que te dan, sabes qué estás tomando?», preguntó Renata en un tono calmado, pero directo. Carmen la miró con una expresión de derrota, como si hubiera dejado de luchar.
No lo sé. Dicen que es para mi salud, pero me siento cada vez peor. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo profundamente mal en esa situación. Esto no parece correcto, murmuró Renata, más para sí misma que para Carmen. El instinto de protección que siempre había tenido con su propia familia ahora se extendía hacia Carmen. Sabía que algo tenía que hacerse, pero debía ser cuidadosa. Lucía, la enfermera, parecía estar en todas partes al mismo tiempo, siempre pendiente de Carmen. Cualquier acción precipitada podría ponerlas en peligro. Renata pasó los días siguientes tratando de entender qué estaba sucediendo realmente. Comenzó a observar a las enfermeras, especialmente a Lucía, y la manera en que manejaban a Carmen. Y cuanto más observaba, más claro se hacía, Carmen estaba siendo controlada. Lucía era una pieza fundamental en el esquema, asegurándose de que Carmen estuviera siempre bajo el efecto de los medicamentos. No era un simple tratamiento médico. Era una prisión química. Renata sabía que, si quería ayudar a Carmen, tendría que ser astuta. Una tarde, después de una breve conversación con su tía, Renata se acercó a Carmen nuevamente, esta vez con más determinación. ¿Quieres salir de aquí, Carmen? La pregunta fue un shock para Carmen, quien por un momento dudó. No sabía qué decir. Incluso en su estado de letargo, sabía que quería salir de ese lugar. Sí, respondió Carmen con un tono de desesperación que Renata no había oído antes. Pero, ¿cómo? No tengo cómo, ellas siempre me están observando. Renata sabía que se estaba arriesgando, pero no podía ignorar la súplica no verbal en los ojos de Carmen. Te voy a ayudar, dijo Renata, ahora más segura que nunca. Pero tenemos que ser cuidadosas. Si ellas se dan cuenta de que estamos tramando algo, todo podría empeorar. Carmen asintió levemente, su mirada ahora llena de esperanza, aunque frágil. Por primera vez en meses, sentía que tal vez hubiera una salida. En las semanas siguientes, Renata comenzó a planear la fuga de Carmen. Sabía que sería arriesgado, pero estaba decidida a sacarla de esa prisión. Comenzó a observar los horarios de las enfermeras, los momentos en que Lucía parecía menos vigilante, y las rutinas del asilo. Cada detalle contaba. Renata sabía que no podía fallar. Carmen no tendría otra oportunidad. Cuando sea el momento adecuado, te avisaré, prometió Renata en una conversación rápida mientras ayudaba a Carmen a caminar por el jardín. Renata sabía que no podía confiar en nadie del asilo. Incluso los empleados que parecían amables podrían estar involucrados. Lucía, ciertamente, estaba al servicio de alguien que quería mantener a Carmen allí. Y todo indicaba que ese alguien era Héctor. La sospecha de Renata crecía con cada visita de Héctor, cada vez más corta y superficial, mientras Carmen se debilitaba cada vez más. Renata tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. El plan estaba casi listo. Renata solo necesitaba esperar el momento adecuado para poner todo en marcha. Carmen, por otro lado, sentía que la tensión crecía cada día. Sabía que dependía de Renata, y, por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza. Había una salida, y ella lucharía por liberarse. Renata se había convertido en la única persona en quien podía confiar, y juntas, desafiarían lo que parecía imposible. Renata sabía que estaba lidiando con una situación extremadamente delicada. Durante semanas, planeó en silencio, analizando cada detalle y cada posible punto de falla. Sabía que cualquier paso en falso podría significar el fracaso, peor aún, podría poner a Carmen en una situación aún más vulnerable. La enfermera Lucía, que parecía estar siempre presente en los momentos cruciales, no podía sospechar nada.
Héctor estaba claramente pagándole para asegurarse de que Carmen permaneciera sumisa y controlada, y Lucía cumplía su parte del trato de manera impecable. Renata comenzó a estudiar los horarios de Lucía y de los demás empleados. Sabía que, para escapar, necesitaba una brecha en el sistema de vigilancia informal que habían montado en torno a Carmen. Notó que Lucía era particularmente diligente durante las mañanas y las noches, pero por las tardes, especialmente después del almuerzo, parecía estar más dispersa. Era en ese horario cuando Renata veía una oportunidad. Además, se dio cuenta de que había ciertos momentos en que la dosis de los medicamentos administrados a Carmen comenzaba a perder efecto, dándole pequeñas ventanas de lucidez. Esos momentos de claridad eran raros, pero cuando Carmen lograba escapar de la niebla que los medicamentos ponían en su mente, Renata aprovechaba para hablar sobre los planes de fuga. «Tienes que aguantar un poco más», le decía Renata en voz baja mientras paseaban juntas por el jardín. «Estoy trabajando en algo, pero tenemos que ser extremadamente cautelosas». Carmen, aunque aún débil, se aferraba a esas palabras como si fueran su última esperanza. Sabía que, si no escapaba, Héctor seguiría robando su vida. El mayor desafío sería sacar a Carmen del asilo sin levantar sospechas. Renata sabía que Héctor tenía ojos y oídos en todas partes, y el menor error podría tener consecuencias desastrosas. Además, Carmen no tenía acceso a documentos personales, como su identificación o pasaportes, y todos sus bienes estaban bajo el control de Héctor. Sin dinero, sin un plan sólido de dónde esconderse, la fuga podría fracasar rápidamente. Sin embargo, Renata estaba decidida a superar esos obstáculos. Una tarde soleada, mientras Carmen estaba relativamente lúcida, Renata presentó una idea. ¿Y si salieras conmigo durante una de mis visitas a mi tía? El área de visitas no está tan vigilada, y nadie sospecharía si estuvieras conmigo. Tengo un amigo de confianza, Javier, que puede llevarte a un lugar seguro. Un lugar donde nadie te encontrará por un tiempo, hasta que podamos resolver esto. Carmen sabía que sería arriesgado, tal vez incluso peligroso, pero la alternativa, continuar siendo mantenida drogada y manipulada por Héctor, era insoportable. «Lo haré», respondió Carmen, con la voz temblorosa pero decidida. No veía otra salida. «¿Pero qué pasa si nos descubren? ¿Qué pasa si Héctor se entera antes de que estemos lo suficientemente lejos?» Renata sonrió con confianza, aunque también estaba nerviosa. «No lo harán. Seremos rápidas. Estoy segura de que podemos salir sin que nadie se dé cuenta hasta que ya estemos lejos». Carmen respiró hondo, tratando de calmar la ansiedad que crecía en su pecho. Sabía que no tenía otra opción. Era ahora o nunca. El día de la fuga llegó más rápido de lo que Carmen esperaba. Renata llegó preparada, trayendo ropa simple y discreta para Carmen, ropa que no llamaría la atención y la ayudaría a mezclarse con los demás visitantes. Esperaron pacientemente hasta que Lucía estuviera distraída cuidando de otros pacientes. Cada minuto parecía una eternidad, pero finalmente llegó el momento. Carmen, con las piernas aún temblorosas por los medicamentos, se apoyó firmemente en Renata, quien la ayudaba a caminar lentamente por los pasillos. «Tranquila», susurró Renata, su mirada siempre atenta a los alrededores. El corazón de Carmen latía descontroladamente, como si pudiera ser escuchado por los empleados del asilo. Cada paso era una lucha contra el miedo de ser descubierta, pero la determinación de escapar superaba cualquier duda. «Todo está bien, ya casi estamos allí», dijo Renata, tratando de disimular su propia ansiedad. Siguieron por el pasillo hasta el área de visitas, donde la supervisión era menor. Carmen miraba a su alrededor, esperando en cualquier momento que una enfermera apareciera y las detuviera. Pero, milagrosamente, lograron llegar a la puerta sin ser notadas. Al atravesarla,
Carmen sintió una ola de alivio mezclada con incredulidad. Por primera vez en meses, estaba fuera del control directo de Héctor y de los medicamentos. La libertad parecía cercana, pero sabía que aún no estaba segura. En el estacionamiento, Javier ya las esperaba. Era un hombre discreto, de mediana edad, que Renata conocía desde hacía años y en quien confiaba plenamente. «Rápido, entren al auto», dijo Javier, mirando a su alrededor con urgencia. Carmen entró en el asiento trasero con dificultad, aún sintiendo los efectos de la debilidad y de los medicamentos. Renata entró justo detrás, y el auto arrancó rápidamente, dejando el asilo atrás. Carmen miró a Renata con una mezcla de alivio y gratitud, pero sabía que esa fuga era solo el comienzo. Mientras el auto aceleraba por las calles de Puebla, Carmen intentaba procesar lo que acababa de suceder. Estaba libre, sí, pero su mente aún luchaba por comprender la realidad. Los meses de control, sedación y manipulación la habían dejado en un estado de alerta constante. «Gracias», murmuró Carmen, la voz embargada por la emoción. «No habría podido salir sin ti». Renata la miró y le apretó la mano. «Esto aún no ha terminado. Necesitas recuperarte, y luego lucharemos contra Héctor. Pagará por todo lo que hizo». Carmen sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora, tenía la libertad que tanto deseaba, pero necesitaría fuerzas para enfrentarse a Héctor y recuperar la vida que él le había robado. En los días que siguieron a la fuga, Carmen se refugió en la casa de Javier, una pequeña y sencilla cabaña escondida en las montañas, lejos de Puebla y del alcance de Héctor. La ubicación aislada era perfecta para garantizar que nadie pudiera encontrarla, ni siquiera Héctor con todos sus contactos. Renata, cuidadosa como siempre, se aseguró de que nadie supiera el paradero de Carmen, temiendo que cualquier descuido pudiera llevar a Héctor hasta ellas. Carmen, por primera vez en meses, estaba a salvo, libre de la constante vigilancia y de los efectos debilitantes de los medicamentos. En los primeros días, Carmen pasó gran parte del tiempo descansando, permitiendo que su cuerpo se recuperara lentamente. Las toxinas de los medicamentos que la mantenían drogada estaban finalmente saliendo de su sistema, y, con ello, su mente comenzó a despejarse. La neblina que cubría sus pensamientos y sus recuerdos empezó a disiparse, revelando no solo la realidad de lo que había sucedido, sino también el profundo resentimiento y la furia que sentía hacia Héctor. La traición de él era mucho mayor de lo que había percibido mientras estaba en el asilo. Ahora, libre y con la mente despierta, la verdad completa la golpeó con fuerza. «Él robó mi vida, Renata», dijo Carmen con voz ronca una de las tardes que pasaban juntas en la terraza de la cabaña. Sostenía una taza de té caliente en las manos, los dedos aún temblorosos, pero su mente estaba nuevamente afilada. «Me mantuvo prisionera en ese lugar, me drogó, mientras disfrutaba de todo lo que construimos juntos. ¿Cómo pudo hacerme esto?». Sus ojos estaban fijos en las montañas a lo lejos, pero su mente estaba lejos de allí, repasando cada momento de sufrimiento que Héctor le había causado. Renata, sentada junto a Carmen, permaneció en silencio por un momento, sabiendo que las palabras de consuelo no eran lo que Carmen necesitaba en ese momento. Ella necesitaba desahogarse, expresar toda la rabia que había sido reprimida por los medicamentos y el aislamiento. «Él pagará por esto», continuó Carmen, su voz ganando fuerza, sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con determinación. «Voy a recuperar lo que es mío. No voy a dejar que se salga con la suya». La recuperación de Carmen, sorprendentemente, fue más rápida de lo que todos esperaban. Renata y Javier la cuidaron con dedicación, asegurándose de que tuviera una alimentación saludable, y con la ayuda de un médico amigo de Javier, que Carmen recibiera la atención médica adecuada para restaurar su salud. Sin los medicamentos embotadores, su mente volvió a funcionar con la claridad y el vigor que siempre la habían caracterizado.
Cada día sin los medicamentos era un día más cerca de ser la Carmen de antes, la mujer fuerte y decidida que gestionaba sus negocios con manos firmes. Con la mente clara, también vino la conciencia del daño que Héctor había hecho. Carmen sabía que él no solo la había internado en contra de su voluntad, sino que estaba, activamente, apropiándose de todos sus bienes. Héctor había tomado posesión de las propiedades que ambos poseían, y estaba recibiendo los alquileres de los inmuebles que ella había gestionado durante décadas. El pensamiento de que él usaba su dinero para mantener a otra familia, una que él posiblemente había formado en secreto, era insoportable. Carmen sentía un odio profundo crecer dentro de sí, pero al mismo tiempo, esa ira le daba la energía que necesitaba para planear su represalia. «Voy a quitarle todo», Carmen declaró en una conversación con Renata y Javier unos días después de su fuga. Estaban sentados en la sala de la pequeña cabaña, y Carmen parecía más viva que nunca. «Cada propiedad, cada centavo que desvió, todo volverá a mí». Renata asintió, sabiendo que esa batalla sería larga y ardua, pero confiando en que Carmen tenía la determinación necesaria para ganar. «Tienes razón», respondió Renata. «Pero necesitamos ser cautelosos. Él tiene contactos, tiene acceso a abogados. No podemos precipitarnos». Carmen sabía que no sería fácil. Héctor estaba a cargo de muchas decisiones financieras, y con la traición silenciosa que había orquestado, la había dejado completamente fuera de cualquier control sobre sus propios bienes. Él había tomado decisiones importantes en su nombre, manipulándola mientras ella estaba drogada. Pero Carmen también sabía que Héctor había dejado rastros. Las propiedades no se vendían ni alquilaban sin registros. Había documentos, contratos y transacciones financieras que podrían rastrearse. Solo necesitaba acceso a esos papeles para probar que Héctor estaba actuando de mala fe. La determinación era lo que movía a Carmen en ese momento. Con la ayuda de Renata y Javier, comenzó a trazar un plan para confrontar a Héctor de manera legal. Sabía que necesitaba pruebas concretas, y no solo suposiciones, para derrotarlo. El siguiente paso sería encontrar un abogado de confianza, alguien que pudiera luchar por sus derechos sin levantar sospechas. Héctor, con toda su influencia y contactos, podría fácilmente dificultar las cosas si sabía que ella estaba planeando una ofensiva en su contra. Renata sugirió un nombre. «Conozco a un abogado que puede ayudarnos. Trabajé con él en algunos casos antes de retirarme. Es discreto y eficiente». Carmen asintió con la cabeza, aprobando la idea. «Pero tenemos que ser cautelosas. Si Héctor se da cuenta de cualquier movimiento, intentará esconder las huellas. Y entonces será mucho más difícil probar lo que hizo». Carmen pasó los días siguientes reuniendo mentalmente la información que necesitaba. Recordaba algunas conversaciones que había tenido con Héctor antes de ser internada, sobre las propiedades que él mencionó vagamente y sobre los alquileres que parecían desaparecer de sus cuentas bancarias. Sabía que Héctor había aprovechado su vulnerabilidad para manipular las finanzas, pero ahora, con su mente libre de drogas, estaba decidida a corregir las cosas. «Él cree que me destruyó», dijo Carmen con una mirada firme. «Pero no tiene idea del error que cometió. Lucharé con todo lo que tengo». Renata, a su lado, le apretó la mano. Sabía que esa lucha sería difícil, pero también sabía que Carmen era más fuerte de lo que Héctor jamás imaginó. Ahora completamente recuperada y con la mente aguda, Carmen estaba lista para enfrentarse a Héctor. Tras meses de sedación y manipulación, su determinación por exponer la verdad y recuperar su vida era más fuerte que nunca. Con la ayuda de Renata, logró ponerse en contacto con Roberto Martínez, un antiguo amigo y abogado que había trabajado con ella en negocios inmobiliarios en el pasado. Roberto era alguien de confianza, un profesional que conocía bien tanto el carácter de Carmen como la integridad de sus negocios.
Cuando Renata y Carmen le explicaron lo sucedido, la reacción de Roberto fue de puro asombro. «Nunca imaginé que Héctor pudiera hacer algo así», dijo Roberto, incrédulo, tras escuchar la historia en una reunión secreta. «Siempre lo consideré un hombre razonable, no alguien capaz de una traición de este nivel. Pero si hizo esto, vamos a exponer toda la verdad. No descansaré hasta que tengas justicia, Carmen». Con la experiencia de Roberto, el grupo comenzó una investigación minuciosa sobre las propiedades que Carmen poseía y que habían sido manipuladas sin su consentimiento. Usando su red de contactos, Roberto accedió a registros de venta y contratos de alquiler. Fue cuando las sospechas de Carmen se confirmaron de forma abrumadora. Héctor no solo había desviado grandes cantidades de dinero de los alquileres, sino que también había creado cuentas bancarias a nombre de otra mujer. El shock inicial pronto dio lugar a una creciente ira y determinación. Carmen sabía que Héctor estaba usando su dinero para mantener otra vida, otra familia, mientras la mantenía encerrada y drogada. El odio ardía dentro de Carmen, pero sabía que debía mantener el control. La ira, aunque justificada, no resolvería nada sin una estrategia clara. «Tenemos que ser cautelosos», advirtió Roberto, mientras revisaban las pruebas que empezaban a acumular. «Héctor podría intentar ocultar lo que hizo si se entera de que lo estamos investigando. Necesitamos movernos con discreción y rapidez». Así, Carmen, Renata y Roberto comenzaron a trabajar en secreto. Roberto accedió a registros públicos de ventas de propiedades y rápidamente encontró varias irregularidades. Diversas propiedades que pertenecían a Carmen habían sido vendidas con la firma falsificada de ella. Además, una auditoría financiera que Roberto ordenó reveló transferencias de grandes sumas de dinero de las cuentas conjuntas de la pareja a cuentas personales de Héctor, a nombre de una mujer que Carmen jamás había escuchado nombrar. Todo comenzaba a encajar, y el verdadero alcance de la traición de Héctor se revelaba. Renata, que siempre había estado al lado de Carmen en cada etapa del proceso, se indignaba cada vez más con los descubrimientos. «¿Cómo puede alguien hacerle esto a su propia esposa?», se preguntaba con incredulidad. «Es un monstruo», respondió Carmen, controlando su furia con una calma sombría. «Pero no descansaré hasta que todo lo que me robó sea devuelto. Y me aseguraré de que pague por ello». Con la montaña de pruebas creciendo cada día, Roberto preparó una demanda sólida contra Héctor. Las acusaciones incluían fraude, abuso de confianza y apropiación indebida. Carmen sabía que la batalla legal sería difícil, pero estaba preparada. Héctor, por otro lado, aún creía que Carmen estaba confinada en el asilo, sedada e incapaz de reaccionar. Esa falsa sensación de seguridad le dio a Carmen una ventaja crucial. El elemento sorpresa estaba a su favor, y planeaba usarlo con inteligencia y precisión. El siguiente paso sería confrontar a Héctor, pero Carmen sabía que debía elegir el momento adecuado. Si él descubría que estaba siendo investigado, podría intentar ocultar más pruebas o desviar el resto de los bienes. Por eso, Carmen, Roberto y Renata continuaron trabajando en secreto, construyendo un caso sólido e irrefutable. Carmen estaba decidida a derrotarlo, no solo legalmente, sino también moralmente. Quería que Héctor supiera que había subestimado su fuerza y su inteligencia. En una de las muchas reuniones con Roberto, Carmen discutió sus expectativas. «Quiero todo de vuelta», dijo con voz firme. «Las propiedades, el dinero, todo lo que me quitó. Pero más que eso, quiero que sea expuesto por lo que hizo. Quiero que todos sepan la verdad». Roberto asintió. «Y lo lograremos. Pero recuerda, Carmen, esta lucha no será rápida. Probablemente intentará contraatacar, crear obstáculos legales, o incluso intentar desacreditarte. Es importante que estemos preparados para una batalla larga». Carmen miró a Roberto y luego a Renata,
que la observaba con una mirada de solidaridad. «Sé que será difícil», dijo, respirando hondo. «Pero ya pasé por lo peor. Sobreviví a lo que intentó hacerme, y eso me hizo más fuerte. Estoy lista para enfrentar lo que venga». Con las pruebas reunidas y el proceso legal en marcha, la presión sobre Héctor comenzaba a acumularse. Carmen sabía que el tiempo jugaba a su favor. Héctor aún vivía con la ilusión de que Carmen era indefensa, pero pronto descubriría que había cometido un grave error al subestimarla. La verdadera batalla apenas comenzaba, y Carmen estaba decidida a ganar, no solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sido traicionadas de manera tan cruel. Había pasado meses drogada y controlada, pero ahora era Carmen quien tenía el control. El momento de la confrontación llegó antes de lo que Carmen imaginaba. Héctor, en su arrogancia y confianza de que su plan había funcionado perfectamente, organizó una fiesta en su nueva casa. El evento sería para celebrar su éxito y exhibir la nueva vida que había construido con el dinero de Carmen, sin el menor remordimiento. Tenía invitados influyentes, nuevos amigos, y como Carmen pronto descubriría, estaba acompañado de la mujer con la que aparentemente vivía. Era la prueba descarada de su traición, exhibida ante el mundo sin ninguna culpa o temor. Roberto, que había estado monitoreando a Héctor por un tiempo, supo de la fiesta y vio allí la oportunidad perfecta para desenmascararlo. Se reunió con Carmen y Renata en una tarde en la cabaña donde Carmen aún se escondía y propuso el plan. «Este es el momento», dijo con determinación. «Si apareces en la fiesta, podrás exponer a Héctor delante de todos sus nuevos amigos y asociados. No tendrá cómo defenderse con las pruebas que tenemos». Carmen, aunque llevaba la carga de todo lo que había sucedido, sabía que esa era la oportunidad que necesitaba. No solo para exponer a Héctor, sino para restaurar su dignidad. «Quiero que vea que no me destruyó», dijo Carmen, su voz llena de una fuerza recién recuperada. «Y más que eso, quiero que todos sepan la verdad sobre lo que hizo». Era un riesgo, lo sabía, pero estaba decidida. Era hora de que Héctor enfrentara las consecuencias de sus actos. En la noche de la fiesta, Carmen, Roberto y Renata llegaron juntos al lugar. Carmen estaba visiblemente nerviosa, pero su determinación no vacilaba. La casa era grandiosa, una demostración estridente de cuánto Héctor había lucrado con los bienes de Carmen. El sonido de risas y música se escuchaba desde fuera mientras los invitados circulaban, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Carmen respiró hondo, ajustó su postura, con una mirada firme, cruzó la entrada de la casa, preparada para la confrontación que cambiaría todo. Tan pronto como Carmen entró en la sala principal, el ambiente se congeló. La conversación cesó de inmediato, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Los murmullos y susurros comenzaron, a medida que los invitados la reconocían. Pero nadie estaba más sorprendido que Héctor. Al verla, se quedó inmóvil, la sonrisa en su rostro desapareciendo instantáneamente. Su rostro palideció. La confianza que había exhibido durante toda la noche se desmoronó en un segundo. «Carmen», murmuró, su voz débil y llena de incredulidad. Casi derramó la copa que sostenía. ¿Cómo saliste del asilo?» Su expresión era de puro pánico, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Para él, Carmen debería estar sedada, aún encerrada en ese asilo de lujo, incapaz de cuestionar o reaccionar. Héctor nunca podría haber imaginado que ella, de alguna manera, habría tenido fuerzas para escapar y enfrentarlo. Carmen se acercó a él, con Roberto y Renata a su lado, irradiando confianza. Héctor intentó mantener la compostura, pero el miedo era visible en sus ojos. «¿Realmente creías que podías mantenerme prisionera para siempre?», preguntó Carmen, su voz firme, casi fría. «Lo sé todo, Héctor. Sé sobre las propiedades, el dinero, y sobre tu nueva familia.
Su mirada se fijó en la mujer al lado de Héctor, quien parecía incómoda, sin saber dónde esconderse. Héctor balbuceó, tratando desesperadamente de formular una excusa. «Puedo explicarlo», comenzó, extendiendo la mano hacia Carmen, como si pudiera convencerla de algo. Pero Carmen ya no estaba dispuesta a escuchar. Levantó la mano, interrumpiéndolo. «No, Héctor. No hay explicación». Su voz estaba cargada de desprecio, pero también de una calma sombría, como si cada palabra estuviera clavando una última estaca en cualquier vínculo que alguna vez hubieran compartido. «Me traicionaste, me mantuviste drogada, robaste mi dinero y ostentaste esa vida ridícula mientras yo languidecía en ese lugar. Pero ahora, todo eso se acabó». Roberto, que estaba al lado de Carmen, se adelantó y le entregó una carpeta voluminosa a Héctor. «Aquí están los documentos de la demanda», dijo Roberto, manteniendo un tono profesional, pero implacable. «Estás oficialmente acusado de fraude, abuso de confianza y apropiación indebida. Tenemos todas las pruebas». Héctor tomó la carpeta con las manos temblorosas, los ojos desorbitados mientras hojeaba los documentos. Se dio cuenta de que estaba acorralado, que no había una salida fácil de esa situación. La fiesta a su alrededor, que antes era un símbolo de su triunfo, se había transformado en una escena de humillación pública. Los invitados, antes sonrientes y despreocupados, ahora observaban en silencio, atónitos con la revelación. Nadie sabía qué decir o cómo reaccionar. Para Héctor, la fachada que había construido a lo largo de los meses se desmoronaba rápidamente. Intentando desesperadamente salvar la situación, Héctor apeló a Carmen. «Por favor, Carmen», dijo, la voz ahora llena de desesperación. «Podemos resolver esto entre nosotros. No tiene que ser así». Pero Carmen no se inmutó. Ya había escuchado suficientes mentiras. «Me robaste todo, Héctor», respondió cortante. «Mi libertad, mi dinero, mi confianza. Pero ahora, voy a recuperar todo. Y vas a pagar por ello». Con esas palabras, Carmen le dio la espalda. No necesitaba decir más. El proceso estaba en marcha, las pruebas eran irrefutables, y Héctor no tendría cómo escapar esta vez. Carmen, Roberto y Renata dejaron la fiesta juntos, caminando en silencio, pero con un aire de victoria. Sabían que la batalla legal aún estaba por venir, pero ese momento, el momento en que Carmen enfrentó a Héctor y expuso su traición ante el mundo, fue una victoria personal que nunca olvidaría. Mientras salían de la casa, Carmen sintió una oleada de alivio y libertad. Por primera vez en meses, ya no estaba a merced de Héctor. El camino por delante sería difícil, pero finalmente tenía el control de su vida de nuevo. Y Héctor, con su nueva familia y amigos, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, solo y desenmascarado ante todos. Tras la victoria en el tribunal, Carmen finalmente pudo respirar profundamente, sintiendo que el peso de la injusticia que había sufrido comenzaba a disiparse. Aunque el camino hasta allí había sido largo y arduo, ahora tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Las propiedades que Héctor había vendido ilegalmente volvieron a su nombre, y las sumas desviadas fueron restituidas. Roberto se aseguró de que todos los documentos fueran revisados con precisión para que Carmen pudiera retomar el control de sus bienes y negocios sin más preocupaciones. Aún así, Carmen sabía que el impacto emocional de lo que había pasado no desaparecería fácilmente. Las cicatrices de la traición de Héctor permanecían en su corazón y en su mente, pero estaba decidida a no dejar que eso la definiera. Lidiar con los daños psicológicos sería un proceso lento, pero cada día se sentía más fuerte, más en paz. Sabía que, ahora, tenía algo más poderoso que el dinero o las propiedades, su libertad y dignidad recuperadas. Renata y Javier seguían siendo sus pilares. No solo la ayudaron a escapar del control de Héctor,
sino que se convirtieron en sus amigos más leales y cercanos. Carmen sabía que, sin la intervención de Renata, probablemente aún estaría atrapada en el asilo, a merced de las manipulaciones de Héctor. Un día, mientras tomaban café en la terraza de una de las propiedades que Carmen había recuperado, miró a Renata con una mezcla de gratitud y afecto. «Te debo mi libertad», dijo Carmen, su voz llena de sinceridad. «Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría pasado conmigo. No sé cómo agradecerte». Renata negó con la cabeza y sonrió suavemente. «No me debes nada, Carmen. Solo hice lo que era correcto. Pero me alegra mucho verte recuperarte y retomar el control de tu vida». Las dos se miraron, y un silencio cómodo se instaló en la conversación. Era un momento de reconocimiento mutuo, de todo lo que habían superado juntas. Con el tiempo, Carmen comenzó a sentirse más fuerte, tanto física como emocionalmente. Cada día lejos de la sombra de Héctor y de los efectos de los medicamentos la hacía sentir más lúcida y consciente de su propia fuerza. Miraba hacia atrás y veía que había superado la mayor traición de su vida. El matrimonio que una vez estuvo lleno de sueños y promesas había terminado de manera amarga, pero finalmente se sentía en paz con el hecho de seguir adelante sola. Carmen ya no quería ser definida por lo que Héctor había hecho. Quería ser definida por la fuerza con la que había reaccionado y por la vida que estaba reconstruyendo. Poco a poco, Carmen volvió a dedicarse a sus negocios, reorganizando las finanzas con el apoyo de Roberto. Cada reunión, cada firma de contrato que le devolvía el control sobre sus propiedades y recursos la hacía sentir más poderosa. El proceso de recuperar todo lo que era suyo no solo era una cuestión financiera, sino un símbolo de su recuperación emocional. Y aunque los bienes materiales eran importantes, la sensación de poder decidir sobre su propia vida era el verdadero triunfo. Pero Carmen no quería solo recuperar lo que había perdido. La experiencia que había vivido la transformó profundamente, y ahora, sentía que necesitaba hacer algo más. «No soy la única que pasa por esto», le dijo a Roberto durante una reunión. «Hay muchas mujeres como yo por ahí, que confían ciegamente en sus esposos o en sus familias y terminan siendo traicionadas, manipuladas y dejadas de lado». Roberto, siempre atento, estuvo de acuerdo de inmediato. Desafortunadamente, ese tipo de abuso es más común de lo que imaginamos. Especialmente entre personas mayores, que a veces ni siquiera se dan cuenta de que están siendo engañadas. Carmen se quedó en silencio durante unos segundos, pensando en lo que podría hacer con esta nueva fuerza y sabiduría que había adquirido. «No puedo dejar que esto le suceda a otras mujeres», dijo finalmente. «Quiero usar mi historia para ayudarlas, para asegurarme de que otras no pasen por lo que yo pasé. Quiero marcar la diferencia». Así, Carmen y Roberto comenzaron a trazar planes. Juntos, discutieron la creación de una organización dedicada a proteger a las mujeres mayores de abusos financieros y manipulaciones. La idea era simple pero poderosa: proporcionar orientación legal, apoyo emocional y herramientas para que esas mujeres pudieran proteger sus bienes y sus vidas. Carmen quería que la organización fuera una voz fuerte y presente en la defensa de los derechos, especialmente de aquellos que, como ella, a menudo son silenciados o ignorados. «Necesitaremos abogados, asociaciones con profesionales de la salud y personas dispuestas a hacer la diferencia», explicó Roberto, ya trazando mentalmente el proyecto. «Pero estoy contigo, Carmen. Esta es una causa justa». En los meses que siguieron, Carmen dedicó gran parte de su tiempo a esta nueva misión. Se reunió con abogados, psicólogos y expertos en derechos de los ancianos. Poco a poco, su red de apoyo creció, y la organización comenzó a tomar forma. El proyecto, que al principio parecía solo una idea, estaba cobrando vida, y Carmen se sentía más realizada con cada paso que daba. Para ella,
No bastaba solo con vengarse de Héctor o recuperar lo que era suyo. Quería asegurarse de que otras mujeres tuvieran las herramientas necesarias para luchar por sí mismas. Carmen había recuperado su vida, pero más que eso, había recuperado su misión. Héctor, ahora olvidado y preso, ya no formaba parte de su mundo. Lo que importaba ahora era el futuro, un futuro que Carmen estaba decidida a moldear a su manera, con fuerza, coraje y propósito. Con la ayuda incansable de Roberto y Renata, Carmen transformó su dolor y lucha en una causa mayor, fundando la organización Renovación. El objetivo era simple, pero poderoso: proteger a las mujeres mayores de abusos financieros y emocionales, ofreciendo apoyo legal, psicológico y emocional. Para Carmen, Renovación era más que una institución, era una bandera de esperanza para mujeres que, al igual que ella, habían sido traicionadas por aquellos en quienes más confiaban. Renata, que siempre había sido una defensora de los derechos de las personas mayores, desempeñó un papel vital en la creación de la organización. Ayudó a estructurar cada aspecto del proyecto, desde los detalles operativos hasta la coordinación de voluntarios. Tenemos que asegurarnos de que estas mujeres sepan que no están solas, decía Renata con su habitual determinación mientras organizaba eventos y charlas. Por su parte, Roberto, fiel a su compromiso con la justicia, se encargó de la parte legal, coordinando un equipo de abogados dispuestos a ofrecer asistencia legal gratuita a las víctimas de abuso. La respuesta al proyecto fue abrumadora. En poco tiempo, Renovación ganó notoriedad en todo México. Mujeres de diversas regiones comenzaron a ponerse en contacto con la organización, muchas veces en situaciones desesperadas, buscando ayuda. Carmen sentía un nudo en el estómago con cada nueva historia que escuchaba: maridos que usaban el amor y la confianza de décadas para desviar bienes, hijos que manipulaban a sus propias madres para obtener el control de sus finanzas. El abuso financiero de los ancianos, se dio cuenta Carmen, era mucho más común de lo que jamás pudo haber imaginado, y esa realidad fortalecía aún más su determinación de actuar. Nunca imaginé que algo tan doloroso pudiera llevarme a esto, dijo Carmen, emocionada, en una entrevista para un importante canal de televisión. La entrevista fue una oportunidad para contar su historia y, al mismo tiempo, divulgar el trabajo de Renovación. Pero ahora, siento que estoy marcando la diferencia. Si mi historia puede evitar que otra mujer pase por lo que yo pasé, entonces todo habrá valido la pena. La organización comenzó a crecer de manera impresionante. Roberto formó un equipo de abogados voluntarios en varias regiones de México, dispuestos a luchar por los derechos de las mujeres más vulnerables. También promovió talleres de educación financiera para ayudar a las ancianas a entender mejor cómo proteger sus bienes. Muchas de estas mujeres fueron excluidas de las decisiones financieras durante toda su vida, explicó durante una reunión de Renovación. Necesitan ser capacitadas para protegerse y saber que existen leyes que las defienden. Carmen, por su parte, comenzó a viajar por el país, organizando charlas y encuentros para concienciar a las mujeres sobre sus derechos y enseñarles a identificar los signos de abuso financiero. Cada evento era una oportunidad para hablar directamente con víctimas potenciales y proporcionarles las herramientas para defenderse. En sus viajes, Carmen también escuchaba historias que le recordaban a la suya propia, lo que la motivaba aún más. Escuchar tantas historias parecidas a la mía me hace ver lo urgente que es esta causa, le dijo a Renata durante un vuelo de regreso desde Oaxaca. Renata, siempre a su lado, se dedicaba a la causa con la misma pasión. Nunca pensé que la visita a mi tía pudiera llevarme a algo así, dijo Renata, riendo durante una conversación casual mientras organizaban un evento en Guadalajara. Pero me alegra estar siendo parte de esto. Ver a estas mujeres recuperar la esperanza es algo que no tiene precio. Carmen sonrió, mirando a su amiga. Sabía, más que nadie, que sin Renata nada de esto habría sido posible.
El apoyo incondicional de Renata desde el principio, desde el momento en que sospechó que algo estaba mal en el asilo hasta el audaz plan de fuga, fue lo que permitió que Carmen estuviera donde estaba ahora. No tienes idea de cuánto significa esto para mí, dijo Carmen con sinceridad. Toda esta lucha, esta causa, es gracias a ti. Somos un equipo. Renata le dio una palmadita en el hombro a Carmen. Sí, Carmen. Somos un equipo. Y apenas estamos comenzando. El impacto de Renovación fue más allá de las expectativas. Poco a poco, la organización se convirtió en un referente en todo el país, atrayendo la atención de las autoridades gubernamentales y de ONG internacionales. El trabajo de Carmen y su equipo estaba cambiando vidas, y lo más importante, estaba creando un movimiento de empoderamiento para las mujeres mayores, que durante mucho tiempo habían sido desatendidas. Aquellas que antes eran vistas como frágiles y dependientes, ahora estaban ganando voz y fuerza para luchar por sus derechos. Cada logro de Renovación era una victoria personal para Carmen. Más que recuperar sus propiedades y su libertad, había encontrado un nuevo propósito en la vida, un propósito que llenaba el vacío dejado por la traición de Héctor. Ahora, no solo era una sobreviviente, sino una líder que inspiraba a otras a sobrevivir también. El futuro de Carmen estaba claro: continuar expandiendo el trabajo de Renovación y asegurarse de que ninguna mujer mayor fuera víctima de abuso financiero y emocional. Héctor, ahora una sombra distante en su pasado, había sido castigado y caído en el olvido. Para Carmen, la verdadera victoria era saber que, gracias a su lucha y determinación, otras mujeres no tendrían que pasar por el mismo sufrimiento. Carmen, Renata y Roberto formaban un trío imbatible, movidos por una causa justa y por la certeza de que, con cada mujer a la que ayudaban, estaban creando un futuro mejor. Con el paso de los años, Renovación se consolidó como una de las principales organizaciones de protección de los derechos de las mujeres mayores en México. El trabajo de Carmen, Renata y Roberto había impactado la vida de miles de mujeres, y la misión de defender los derechos de las ancianas contra abusos financieros y emocionales se había convertido en una verdadera fuerza social. Ahora, con más de 70 años, Carmen era reconocida en todo el país como una referente nacional en casos de abuso financiero, una defensora incansable de los derechos de los ancianos. Su historia fue contada por programas de televisión, revistas y periódicos, inspirando a personas de todas las edades. El relato de cómo se levantó después de ser traicionada por Héctor y cómo transformó esa experiencia en una causa que ayudaba a otras mujeres conmovía a muchos. Carmen, quien una vez fue una mujer atrapada por la manipulación de un esposo traidor, ahora era un símbolo de resiliencia y de que el poder de luchar por lo que es justo puede florecer en cualquier momento de la vida. Renata, por su parte, continuó al lado de Carmen, ahora enfocada en la administración y expansión de Renovación. La organización había crecido más rápido de lo que cualquiera de los tres había imaginado, y eso traía nuevos desafíos. Estamos creciendo más rápido de lo que imaginé, dijo Renata durante una reunión con Roberto. Estaban en la oficina de la sede de Renovación, que ahora ocupaba un piso completo de un edificio en el centro de Puebla. Tenemos que asegurarnos de que estamos listos para atender a todas estas mujeres que están buscando ayuda. Roberto, que seguía ofreciendo apoyo legal gratuito a las víctimas de abuso, asintió mientras revisaba los números y los casos acumulados. La demanda es enorme, dijo, asintiendo. Pero con Carmen liderando, sé que estamos en el camino correcto. Necesitamos más abogados, más psicólogos, más recursos. Las historias que estamos escuchando son muchas, y cada una es más dolorosa que la anterior. Carmen, sentada en la mesa, miraba el cuadro de planificación con las metas de la organización. Su rostro, ahora marcado por el tiempo, llevaba el peso de las batallas que había enfrentado, pero sus ojos brillaban con la misma determinación de siempre.
Sabía que el crecimiento de la organización era un reflejo de lo necesaria que era esta lucha. Miles de mujeres, muchas de ellas ancianas, habían sido ayudadas. Propiedades se habían recuperado, abusadores habían sido expuestos, y se había hecho justicia para tantas víctimas. He transformado mi dolor en algo bueno, solía decir Carmen en sus charlas y entrevistas. Si yo puedo recuperarme, cualquiera de ustedes también puede. Estas palabras resonaban en cada evento, inspirando a mujeres de todas partes del país. La historia de Carmen se había convertido en una prueba viviente de que no importa cuánto alguien intente silenciarte, siempre hay una salida. Carmen mostraba que la fuerza para luchar por la libertad y la dignidad existe en todos, sin importar la edad. El impacto de Renovación fue tan profundo que el nombre de Carmen comenzó a ser conocido más allá de las fronteras de México. La causa por la que luchaba, la protección de los derechos de las mujeres mayores, era universal. Pronto, comenzaron a llegar invitaciones para dar conferencias en otros países. Primero fue llamada a congresos en América Latina, donde la realidad a menudo era similar a la de México. Pero la mayor sorpresa llegó cuando recibió una invitación para hablar en un congreso internacional sobre los derechos de los ancianos en España. Estamos siendo escuchadas, le dijo Carmen a Renata, visiblemente emocionada, mientras sostenía la invitación formal para el evento. Y eso es lo más importante. Necesitamos seguir luchando por estas mujeres. Renata, siempre a su lado, sonrió con orgullo. Te lo mereces, Carmen. Se están abriendo todas las puertas porque elegiste transformar tu dolor en algo que impacta al mundo entero. La ida al Congreso en España fue un hito en la carrera de Carmen como activista. Durante el evento, compartió su experiencia personal y el trabajo desarrollado por Renovación, conmoviendo al público con su relato de lucha y superación. Yo fui una mujer traicionada y aprisionada por la persona en quien más confiaba, dijo durante su discurso. Pero descubrí que mi historia no era única. Hay miles de mujeres, en México y en todo el mundo, que pasan por el mismo tipo de abuso. Y nosotras, juntas, podemos transformar ese dolor en fuerza. El público la ovacionó de pie, y muchos se acercaron a ella después de la charla para expresar su gratitud y admiración. El reconocimiento internacional de la lucha de Carmen y de Renovación trajo más visibilidad a la causa, y con ello, más recursos y asociaciones comenzaron a surgir. Mientras tanto, en México, el impacto de la organización continuaba creciendo. Renovación ya tenía oficinas en varias ciudades importantes, y se empezaron a implementar nuevos programas de asistencia, incluyendo apoyo psicológico para las víctimas, algo que Carmen consideraba fundamental para la recuperación emocional de las mujeres. No necesitan solo recuperar sus propiedades, explicaba Carmen. Con la organización, Renovación, creciendo y ayudando cada vez más a mujeres en situación de vulnerabilidad, Carmen finalmente encontró una sensación de paz que, durante mucho tiempo, parecía inalcanzable. Las cicatrices emocionales dejadas por la traición de Héctor seguían allí, profundas e imposibles de borrar completamente, pero ahora servían como un recordatorio de su fuerza y resiliencia. Él intentó destruirme, reflexionaba Carmen, muchas veces, durante noches solitarias. Pero me volví más fuerte de lo que él jamás imaginó. Ahora, viviendo en una de las propiedades que había recuperado, una casa sencilla pero llena de vida y buenos recuerdos que ella misma estaba construyendo, Carmen pasaba sus días dedicada al trabajo de Renovación. Por las mañanas, participaba en reuniones con Renata y Roberto, discutiendo nuevos proyectos y alianzas para expandir aún más el alcance de la organización. Por las tardes, Carmen se permitía momentos de autocuidado, algo que, durante mucho tiempo, había descuidado. Después de todo lo que había pasado, había aprendido la importancia de priorizarse y de mantener el equilibrio entre la mente y el cuerpo. «Me enseñaste eso», le dijo Carmen a Renata una tarde tranquila mientras caminaban juntas por el jardín de su casa.
Las flores estaban en plena floración, y el aroma fresco del aire montañoso traía una sensación de renovación. Me enseñaste a luchar por mí misma, a no aceptar lo que la vida quiere imponer. Renata, siempre humilde, sonrió suavemente. En realidad, Carmen, tú siempre tuviste esa fuerza. Yo solo te ayudé a reencontrarla. El viaje de Carmen, desde los días en los que estaba drogada y retenida contra su voluntad en el asilo, parecía un capítulo lejano, casi irreal, pero que moldeó a la persona en la que se había convertido. El futuro, para Carmen, estaba lleno de esperanza, algo que ni siquiera imaginaba posible años atrás. Ahora, tenía la sensación de que cada día era una oportunidad para seguir luchando, no solo por sí misma, sino por todas las mujeres que, como ella, habían sido traicionadas, silenciadas o subestimadas. Queda tanto por hacer, decía Carmen en sus charlas, pero estoy lista para enfrentar cualquier desafío que se presente. Ya había aprendido la lección más importante de su vida, nunca rendirse, sin importar lo sombría que pareciera la situación. La vida me enseñó a ser resiliente, decía con frecuencia a mujeres que la buscaban en busca de orientación. Y eso es lo que quiero que todas sepan, no importa lo que pase, siempre hay una salida. Siempre hay una forma de luchar, incluso cuando todo parece perdido. Carmen también comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, compartiendo no solo su historia personal, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. El proyecto, titulado Renovación, la lucha de una mujer por la libertad, era una manera de llevar su mensaje a más personas. Con los recuerdos de su lucha y sus logros registrados en esas páginas, esperaba llegar a aquellas que aún no habían encontrado la fuerza para luchar. Mientras miraba hacia el horizonte en una mañana soleada, Carmen sabía que había ganado la batalla más importante de su vida. Héctor, ahora preso y sin poder, era solo una sombra distante de su pasado. Todo lo que él había intentado quitarle, su libertad, su dignidad, su capacidad de soñar con un futuro, Carmen lo había recuperado con más fuerza de la que jamás tuvo. No solo sobrevivió, sino que floreció. Y, sobre todo, Carmen sabía que no estaba sola. A su lado, Renata, Roberto y una creciente red de mujeres que habían encontrado en Renovación una fuente de esperanza y fortaleza, seguían luchando por un mundo más justo. Ellas eran la prueba de que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay solidaridad, siempre hay resistencia. El futuro, para Carmen, era brillante. Aunque sabía que la lucha por los derechos de las mujeres mayores sería continua y que muchos obstáculos aún surgirían, estaba preparada para enfrentarlos. La sensación de propósito llenaba su vida de una manera que nunca había imaginado, y con ello, vino la certeza de que su trabajo solo estaba comenzando. Mientras caminaba de regreso a su casa junto a Renata, Carmen se detuvo por un momento y miró a su alrededor, absorbiendo ese momento de paz. Es curioso, dijo con una sonrisa, cómo la vida puede sorprendernos, incluso después de tantas luchas. Pensé que todo estaba perdido, y, sin embargo, encontré algo mucho más grande de lo que jamás pensé. Renata le devolvió la sonrisa. Sí, Carmen. Te encontraste a ti misma. La jornada de la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para el crecimiento y la superación. No importa cuán difíciles sean los obstáculos que enfrentamos, siempre tenemos dentro de nosotros la capacidad de levantarnos, de encontrar fuerzas incluso cuando todo parece perdido. Lo que define nuestra trayectoria no son las caídas, sino la forma en que elegimos levantarnos después de cada una de ellas. Al igual que Carmen, todos tenemos la capacidad de transformar el dolor en poder, la traición en aprendizaje y la adversidad en una oportunidad para evolucionar y fortalecernos. Lo más importante es nunca perder la fe en uno mismo. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, siempre hay una salida, una forma de luchar y encontrar un nuevo propósito.
La vida tiene una manera de sorprendernos con nuevas oportunidades y posibilidades cuando menos lo esperamos. Se necesita coraje para enfrentar las dificultades de frente, pero es ese coraje el que nos lleva a un futuro de esperanza, donde somos dueños de nuestras decisiones y protagonistas de nuestra propia historia. Cada lucha nos moldea, nos fortalece, al final, nos conduce a una versión de nosotros mismos que nunca imaginamos ser posible. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.